Hola, buenas noches. Bienvenidos una vez más a las transmisiones, las charlas con Raj desde lo inesperado. Es un gusto tenerlos aquí de nuevo. Estoy muy contento, como todos los días que estamos con ustedes, debido a que hoy cumplimos el capítulo 16 y estoy feliz porque cada vez nos acercamos más a la parte de cubrir todas las artes que consideradas hoy en día. Hoy toca hablar acerca de la arquitectura y tenemos un experto en el tema. Gracias a todos los que nos han ayudado a compartir, a darle un like, a hablar sobre el tema, a participar en el proyecto. Acuérdense que ustedes son parte fundamental de este proyecto, que pues las charlas de Raj desde lo inesperado está diseñado para darle difusión a las y los artistas independientes en México. Les recuerdo que con su compra del libro Andrómeda, la ciudad del inesperado, pueden apoyar este proyecto que no tiene fines de lucro y que pues simplemente está diseñado para darle difusión a la cultura mexicana. Y bueno, no me quiero alargar más, quiero agradecerles por estar aquí y espero que nos empiecen a mandar sus mensajes para ver desde dónde nos escuchan, que le hagan alguna pregunta al invitado, que en un momento les voy a presentar. Y bueno, como ya saben, vamos a irnos de lleno con la poesía, que ya es todo un éxito, debido a que pues la productora Trisha la declama muy bonito. Y el día de hoy tenemos una poesía muy bonita que dice así. Bienvenidos. Informe sobre caricias. Mario Benedetti. La caricia es un lenguaje. Si tus caricias me hablan, no quisiera que se callen. La caricia no es la copia de otra caricia lejana. Es una nueva versión, casi siempre mejorada. Es la fiesta de la piel, la caricia mientras dura, y cuando se aleja deja sin amparo a la lujuria. Las caricias de los sueños, que son prodigio y encanto, adolecen de un defecto, no tienen tacto. Como aventura y enigma, la caricia empieza antes de convertirse en caricia. Es claro que lo mejor no es la caricia en sí misma, sino su continuación. Muchas gracias, Trisha. Una poesía muy bonita de nuevo. Te agradezco que nos estés apoyando en estas transmisiones. También un saludo a Dimente, que siempre nos apoya con la parte de la publicidad y la organización de esta transmisión. Y bueno, no me demoro más, comenzamos. Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos una vez más a las charlas con Raj desde lo inesperado. El día de hoy tenemos a un gran invitado, a Ricardo García Santander, arquitecto. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Pues primero te quiero agradecer la invitación. Es un gusto estar aquí en estas charlas que siempre es interesante platicar acerca del arte y platicar acerca de lo que te apasiona. Y para mí esto es muy, muy importante y también muy enriquecedor. Espero que lo que platiquemos hoy nos deje una semillita para hablar un poco más de la arquitectura en un futuro. No, pues gracias a ti por haber aceptado la invitación. Sé que eres una persona muy ocupada debido a tu lado profesional, académico,
y pues es un gusto y un honor tenerte aquí con nosotros. Este es tu espacio, al igual que el de todas las y los artistas de México. Y Ricardo, antes de comenzar, quiero leerles a grandes rasgos un poquito de tu semblanza para que después nos hables sobre ella. Y dice así: Ricardo García Santander, nace en la Ciudad de México. Cursó la licenciatura en arquitectura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió una maestría en teoría e historia de la arquitectura en Barcelona, España. Realizó una práctica académica en TU Berlín, Universidad Técnica de Berlín. Y bueno, dentro del ejercicio profesional ha trabajado en diversas oficinas como vinculación de proyectos de la FA UNAM en la Ciudad de México. Colaboró con, ¿cómo se pronuncia, Ricardo? Frey Architecte. Freien Architekten. Y bueno, eso fue en Berlín. También hizo un taller de la arquitectura en Mauricio Rocha y arquitectura 911 SC. Tiene más de 15 años de experiencia en proyectos urbanos y arquitectónicos de viviendas, oficinas, culturales del sector público y privado, y ha participado en concursos nacionales e internacionales. En esa experiencia fue finalista del 8º concurso Arquine, mención de honor en el 9º concurso Arquine, primer lugar del Arco del Bicentenario 2010. Y bueno, ¿qué nos puedes hablar un poquito sobre esto que leí, Ricardo? Pues algo que es fundamental, que también creo que es importante hacer mención, es cómo se puede combinar la vida profesional cuando hablas de un arquitecto, también con la docencia. Creo que la docencia es parte importante de la formación de un arquitecto, porque te recuerda todos estos andares que uno tuvo en la academia cuando fue estudiante. Sigo siendo estudiante y eso también me da como mucho ímpetu y me alimenta día a día de diferentes conceptos y diferentes ideas, y creo que eso se vuelve fundamental. Participar en diferentes oficinas también te alimenta mucho y te deja muchas experiencias, sobre todo en estas 3 oficinas que nombraste. Una que es Más Arquitectos, que ahorita se llama Taller 6A, de Alejandro Sánchez. El taller de arquitectura de Mauricio Rocha, que es una de las mejores oficinas, creo yo, en la actualidad en México. Y también Arquitectura 911, que también es una de las oficinas más importantes, no solamente a nivel de arquitectura, sino también a nivel de desarrollo urbano y de desarrollo de espacio público. Ok, pues por lo que veo, tu experiencia laboral ha sido nutrida por participar en varios proyectos muy importantes, con diferentes perspectivas urbanas, perspectivas culturales, perspectivas privadas o públicas. Quiero que me hables un poquito de tu paso sobre la Universidad Nacional de México, sobre la UNAM, Bueno, cuando licenciada en arquitectura en el taller Max Cheto, ¿se pronuncia? Mac Cheto, Cheto, sí. Cheto. Yo creo que A la ver, ¿cómo? experiencia, la experiencia de la Facultad de Arquitectura fue muy interesante, sobre todo porque en primer año tuvimos a un gran maestro que desafortunadamente ya falleció hace algunos años, hace 7, Okay. 8 años, no lo recuerdo bien, el maestro Humberto Ricalde. Y fue muy interesante porque en los primeros días de la carrera lo que hizo fue llevarnos a una de las mejores casas estudio que tiene la Ciudad de México, que es la casa estudio del arquitecto Luis Barragán. Y a partir de ahí el personaje de Luis Barragán me cautivó y hasta la fecha lo sigo leyendo y lo sigo estudiando, porque esta visita me dejó muy marcado. No creo que solamente a mí, sino a todos los compañeros de mi generación. Nos dejó como esta semillita de entender cómo Luis Barragán entendía la arquitectura y cómo Luis Barragán desarrollaba su arquitectura. Además es muy interesante porque a esta casa fui hace como 3 o 4 meses, justamente a mediados de diciembre. Hicieron una noche de museos y pude ir a la casa de Luis Barragán en la noche y ver esta casa, que es un ícono de la arquitectura, de día como estudiante de arquitectura, y después ir
muchos años después, a analizar y a visitar esta casa de noche, con todo el Ajá. bagaje cultural que ya se puede tener después de haber leído un par de libros de él, creo que ha sido una experiencia muy gratificante. Y bueno, después también el maestro Humberto Ricalde, con varios profesores de primer año, nos llevó a otras obras de Luis Barragán, Ajá. que son La Fuente de los Amantes, que está en Las Arboledas, Ajá. y Los Bebederos también de Luis Barragán. Ok. Y creo que todo este background que nos dejó el maestro Humberto Ricalde nos ayudó a entender como varios elementos de cómo la arquitectura de Luis Barragán podía influir en nuestra forma de ver la arquitectura y nuestro desarrollo académico. Ok. Después también nos habló de varios arquitectos importantes del movimiento moderno, como es Louis Kahn, como es Mies van der Rohe y como es Le Corbusier. Pero yo creo que lo que me dejó marcado fue justo la casa que nos estás presentando ahorita en Es la casa pantalla. de Luis Barragán. Es la casa estudio de Luis Barragán, que de hecho está abierta a todo el público. Solamente tienes que hacer una cita, te metes a la página de la casa estudio de Luis Barragán, haces una cita y puedes visitar su casa. Podríamos, Usa ¿qué técnica es esta, Ricardo? Veo muchas figuras geométricas. sí, de hecho es muy curioso porque Luis Barragán a lo largo de su trayectoria siempre tuvo como varias inquietudes y podemos decir que Luis Barragán tuvo tres etapas muy claras. La primera Ajá. etapa es todas las casas que hace en Guadalajara. Luis Barragán es de Guadalajara, es un Ok. arquitecto tapatío que desarrolló la mayoría de su obra. Habías puesto una casa que tenía unos arcos, una casa amarilla que tenía unos arcos. Ese fue el lenguaje de sus primeras casas en Guadalajara. Una casa. Después, un poco más abajo, si te vas en la vista de las imágenes, si te vas más abajo, Ok. mucho más, ahí está. Actualmente esa es la casa, la sede de la Universidad ITESO en Guadalajara, Ajá. y es una de sus primeras obras en Guadalajara. Te hablaba de estas tres etapas de Luis Barragán a lo largo de su vida. Esta primera etapa de Luis Barragán es cuando experimenta con algunas influencias árabes, empieza a experimentar con los jardines. Él terminando la carrera, que es muy curioso porque no estudió arquitectura, porque en Guadalajara no había una escuela de arquitectura como tal. Tenías que estudiar primero ingeniería civil, después Ajá. cursar un año más con algunas materias como composición arquitectónica, como dibujo arquitectónico, y después de ese año de estudios extras, como le podríamos decir, y presentando un trabajo final, les daban el título de arquitectos. Luis Ok. Barragán lo que hizo fue cursar este año de estas materias extras que le pedían, pero al momento de presentar el título, su padre le regaló un viaje a Europa, dejó parado esta presentación de su trabajo final, se fue a Europa, visitó sobre todo España y visitó también Marruecos, Ok. África del Norte. Y esta visita entre Marruecos, España, sobre todo el sur de España, donde está Granada, donde está Andalucía, donde está Sevilla, le dejaron como todas estas influencias de la arquitectura árabe y del entendimiento del jardín. Y es lo que vemos reflejado en su primera etapa, ¿no? Después Y tuvo a una ti, etapa, sí, 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 adelante. adelante, perdón. No, adelante, por favor. Te iba a preguntar sobre, entonces, Barragán ha sido uno de tus mayores, inspiración, por decir así, quien te Claro, introdujo. sí. Sí, sobre todo te digo que desde primer año, la primera obra que yo visité siendo estudiante de arquitectura fue la casa de Luis Barragán. Y creo que eso me dejó marcado. Ok. Pues para Son- toda la gente que nos está escuchando, estaría bien que revisaran el trabajo y la biografía de este gran arquitecto, para que pues vean de lo que les está hablando Ricardo. Oye, Ricardo, también veo que tienes una maestría en teoría e historia de la arquitectura, que la cursaste allá en la UPS de EDSAF en Barcelona, España.
Sí, hice una maestría de teoría e historia en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, en la UPC, que es la Universidad Politécnica de Cataluña. Y yo creo que lo que más me dejó esta maestría, más allá, esta maestría fue un pretexto para darme una pausa, ¿Ok? porque venía con muchos años de trabajo en algunos momentos donde el trabajo te exige tanto que tienes que trabajar hasta muy tarde, a veces trabajar fines de semana. Estaba un poquito, no cansado, pero sí un poquito, este, Agobiado. un poco agobiado, exactamente. Y también me sentía un poco la necesidad de estudiar algo que en la escuela yo no había sido tan bueno. O sea, yo no había sido tan bueno en las clases de teoría y en las clases de historia. Y me ¿Ok? parecía importante que siempre la teoría y la historia te dan como un respaldo para poder entender mejor las obras de arte y sobre todo las obras arquitectónicas. Y irme a Barcelona fue un buen pretexto para darme esta pequeña pausa del trabajo, pero además tratar de tapar esta carencia que tenía en cuanto a mi Ya. formación académica, ¿no? Oye, ¿y en Berlín qué hiciste? Cuéntanos sobre esta experiencia, tu práctica que hiciste ahí en la Universidad Técnica tú de Berlín se llama. Sí, en la Universidad Técnica de Berlín, que es la TU, Ajá, hice un intercambio con una práctica académica. ajá, Este, Esto lo hice a lo largo estaba en sexto semestre de la carrera cuando hice esta práctica. ajá, Me dio una beca el DAD, que es el Departamento Académico Alemán, y me fui durante 5 meses a Berlín a hacer esta práctica. Y gracias a esta práctica pude trabajar en esta oficina que comentabas hace ratito, que se llama Freien Architekten, que era una oficina muy grande que se dedicaba específicamente a hacer hospitales en Alemania. Entonces hacía los hospitales con una especialidad muy grande, eran los expertos de los hospitales en Alemania, hacían hospitales en Berlín, hacían hospitales en Frankfurt, en München, en toda la zona del territorio alemán. Podríamos decir que era la oficina más reconocida de hospitales de Alemania. Fue muy ok, chistoso porque cuando yo me fui, bueno, mi alemán sigue siendo muy malo, pero en ese momento también había cursado un año de alemán en lo que antes era el CELE de la UNAM. Después cursé ok. un par de meses también en el CELEX del Poli en Esime, Culhuacán, y con eso pues ya me aventuré. Pero era un poco difícil participar dentro de todo este proceso creativo porque el idioma siempre era un problema. Y al final lo que terminé haciendo fue participando en el taller de maquetas y estuve haciendo todas las maquetas de un concurso para un hospital y también las maquetas de un hospital que estaban haciendo en Potsdam, que es una ciudad muy cerquita de Berlín, que está como a 1 hora. Y fue Ajá, una experiencia muy buena porque a pesar de tener un alemán incipiente, pues por medio de dibujos y por medio de volúmenes era muy fácil para mí comunicarme y esta experiencia de hacer maquetas fue muy buena. qué bueno. Oye, ¿y qué te trajiste de allá? ¿Cómo regresó Ricardo después de estar su estancia en Europa, en donde pues la cultura, la arquitectura, básicamente todo es distinto a lo que tenemos aquí en México? Yo creo que a partir de esta visita a Berlín fue cuando nació esta preocupación por quererme preparar un poco más, por conocer un poco de la teoría y de la historia de la arquitectura, porque conocí edificios que solamente había visto en fotografía y en libros. Conocí, por ejemplo, la Galería Nacional de Berlín de Mies van der Rohe, que para mí se Ujú. me hace la mejor galería del mundo, eh, por el emplazamiento, por la condición urbana que tiene, por la ingeniería y por la técnica que utilizaron para ¿Cómo? construirla. Es la Galería Nacional de Berlín, que es muy Ah, curiosa porque la acaban de restaurar, la acaban de remodelar, bueno, más bien ajá, de restaurar, perdón, y la acaban de inaugurar. No sé si ya la inauguraron o están próximos a inaugurarla. ok.
A Se ver, llama déjala. National Galerie de Berlín. Sí, Está, y la ubicación urbana es muy interesante porque la Galería Nacional está al lado de un proyecto, de un edificio arquitectónico muy interesante, que es la sí, Filarmónica de Sharum. Y enfrente también tiene la Biblioteca Nacional, que es de Sharum también. ok, Y el emplazamiento y la forma como fueron articulando todo ese conjunto arquitectónico me parece muy interesante. ok. La estaba buscando para que nuestro público la pudiera ver. Galería. Galería Nacional de Berlín, justo, Esta, ¿no? es esa. Miren qué bonita es. Se me Sí, figura un poco al universo, ¿no? Por fuera. Muchos más o vidrios. menos. Sí, algo que es muy importante, por ejemplo, en la arquitectura de Mies van der Rohe, que uno de sus edificios icónicos también de Mies, que está en Barcelona, que es el pabellón de Barcelona, es entender cómo separa la estructura del envolvente y al momento en que tú dejas la envolvente libre de la estructura, te permite tener todos estas grandes pantallas de cristal, ¿no? Y te Esto, permite, exactamente, te das cuenta que el muro y la columna están separadas. Entonces, sí, eso le da un dinamismo muy fuerte al edificio. Que ok. para mí esa es una de las grandes herencias del movimiento moderno en la arquitectura, que supieron entender cómo separar la estructura del envolvente, y es por eso que la arquitectura moderna tiene todos estos grandes planos de cristal, o grandes planos de madera, o grandes planos de tabique, sin que veas que hay una estructura que te está de alguna forma estorbando estos grandes planos, Sí, o rompiendo la continuidad de estos grandes planos, ¿no? sí, de que incluso pasas y dices, ay, ¿cómo no se cae eso, no? Y la forma en que Claro, está construida, este, pues rompe ahí con las, bueno, no pareciera que rompe con las reglas de la física, ¿no? Pero es tan perfecto, está tan bien calculado que justo, pues logra ese efecto, me imagino, ¿no? Y yo creo, sí. no, es como, no sé si has visto el hongo de La Paz, que está ahí en esta playa, ¿cómo se llama? Que es una de las playas más bonitas, El Balandra, arco, el arco que se forma en la piedra, no, Balandra, la Balandra, playa. no lo ubico. Es un honguito y haz de cuenta, es pues, como un honguito, pero de piedra. Creo que un mexicano ahí, ya sabes, se tomó la foto y la rompió, ya, pero es un lugar icónico de ahí de La Paz, ¿no? Y Ya, cómo encontrar este tipo de figuras en la naturaleza, ¿no? Que al fin y al cabo es donde pues los artistas, los pintores, los arquitectos se inspiran, ¿no? En este tipo de figuras. Y claro. oye, a ver, ya entrando de lleno, ¿podrías decirnos por qué la arquitectura es considerada una de las 7 artes clásicas, por favor, Ricardo? Claro que sí, pero es una pregunta muy compleja, pero creo que la podemos responder de varias formas o podemos responderla con varias aristas y a ver si estas aristas de alguna forma las podemos articular al final. La primera Claro. es porque la arquitectura te permite de alguna forma contener a todas las artes. Es decir, dentro de una obra arquitectónica puedes tener pinturas, puedes tener esculturas, puedes escuchar música, puedes ver una película, te puedes sentar a leer un libro. Siento que la arquitectura de alguna forma articula todas las artes y por eso algunos autores la nombran la madre de todas las artes, ¿no? Incluso si tú pones en internet, este, no sé si son las 7 artes clásicas, en primer lugar aparece arquitectura. Creo que en segundo lugar aparece escultura y en tercer lugar aparece pintura. Y eso tiene que ver también por cómo era entendido o cómo se concebía de alguna forma la academia de las 3 artes nobles. Si nos Ajá, remitimos un poco a la historia, por ejemplo, de la Facultad de Arquitectura en la UNAM, ajá, podemos entender que la Facultad de Arquitectura en la UNAM es heredera directa de la Academia de San Carlos. Y ajá, podemos decir que la Academia de San Carlos es heredera de la Academia de las 3 Artes Nobles de San Fernando, que era la Academia de Artes de España.
sea, al momento de que se genera la Academia de San Carlos de la Nueva España, pues trae toda esta idea y toda esta formación de entender a la arquitectura como el arte primogenio o el arte que de alguna forma articula todos los demás artes, ¿no? Sí. Algo que es muy curioso, Ajá. perdón, adelante. No, como antes un paréntesis, justo la lista está ordenada así: arquitectura, escultura, pintura, música, danza, poesía, literatura, cine y bueno, hoy en día la fotografía, ¿no? También es Claro, considerada una bella arte, pero como bien mencionas, está en primer lugar, ¿no? Y sí, disculpa, aparece siempre en primer lugar. ajá, continúa por favor con la explicación que nos estabas dando. Por favor. Lo que te decía es, por ejemplo, nosotros heredamos un poco la formación que se tenía en España con la Academia de San Fernando, esta Academia de las Tres Artes Nobles, en donde siempre el tronco común, si tú querías estudiar ya sea arquitectura, escultura o pintura, siempre se tenía un tronco común en donde el arte, el dibujo, la representación gráfica, y la representación de lo que te rodeaba, la representación del contexto, era lo que articulaba a las tres artes nobles, ¿no? Y cuando se funda la Academia de San Carlos, esta idea o este entendimiento de la formación académica del arquitecto se transmite también a la Academia de San Carlos. Poco a poco se fue perdiendo esta idea. Después de la Academia de San Carlos dividen la Escuela Nacional de Arquitectura. La Escuela Nacional de Arquitectura se va a lo que hoy es la ciudad universitaria en Coyoacán, y la ¿Ok? Escuela Nacional de Artes Plásticas la mandan a Xochimilco. Y creo que en el Sí, momento en el que se rompe o se disgregan estas tres artes, se pierde un poco de la formación que se tenía de la Academia de San Carlos. Y la arquitectura, la formación del arquitecto hoy en día se vuelve un poquito más técnica de la que era en la Academia de San Carlos. ok. Y bueno, entonces pues son cambios que pues van ocurriendo, o sea, van transformando, ¿no? Es lo Claro, que vemos como la arquitectura, como bien dices, a lo largo del tiempo ha cambiado, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, no sé, antes veíamos en Italia, podíamos ver el Partenón, ¿no? O podíamos ver, no sé, el Coliseo Romano. Eh, entonces, pero hoy en día, no sé, podemos ver edificios parecía que están construidos de puro vidrio, ¿no? sí, Y Partenón está en Grecia, ¿no? Perdón. sí, sí, el Partenón está en Acrópolis. Eso tiene que ver un poco también con el entendimiento que te decía hace un momento. Como la formación del arquitecto era a través de esta formación de tronco común, en donde el arquitecto, el escultor y el pintor de alguna forma compartían estos intereses y este conocimiento académico, era muy fácil que la arquitectura hasta cierto punto tuviera escultura y pintura integrada a, a su, a su creación y a su construcción estética. Cuando el movimiento moderno rompe un poco con esta idea de incluir la escultura y la pintura y se va un poco más por la parte técnica, en lugar ahora de tener pinturas y de tener frescos o de tener vitrales, lo que tenemos son grandes planos de cristal, ¿no? Pero tiene que ver un poco también con esta modificación en la academia o en la formación académica que tuvo el arquitecto, y tiene también que ver con nuevas búsquedas estéticas a partir del movimiento moderno. Creo yo, ¿eh? Esto es una opinión personal. Sí. Y sí, por ejemplo, a mí me llama la atención, ¿no? Por ejemplo, ver en Japón, por decir, los grandes edificios, pero dentro de esos grandes edificios los espacios son mucho más reducidos, ¿no? Ya es impresionante cómo la gente básicamente llega a dormir en un pequeño lugar para el sanitario y con eso, ¿no? Claro, pero Y se está dando, esto tiene, yo creo que esto tiene que ver un poco con las grandes ciudades, ¿no? No creo que las ciudades más pequeñas en Japón vivan así, pero también creo que hay un entendimiento, una percepción del mundo muy diferente entre el mundo occidental y el mundo oriental.
Hay un libro muy bueno que se llama El elogio a la sombra, de Tanizaki, que yo siempre se los recomiendo a mis alumnos porque me parece que te da como estas dos visiones del mundo oriental y el mundo occidental. Por ejemplo, algo de lo que dice Tanizaki en este libro, hablando un poco de Ah, la luz y de la sombra y del tiempo, es como el paso del tiempo y la acumulación de años se vuelven un valor agregado en Japón, en el mundo oriental, ¿no? Por ejemplo, las personas mayores, los ancianos, siempre tienen una jerarquía más grande que las personas jóvenes. Y también pone un sí, ejemplo muy claro, cuando hablamos de objetos, por ejemplo, cuando hablamos de vasijas o cuando hablamos de cerámicas, de platos, en donde tú puedes comer o puedes depositar algún alimento o puedes tener algún objeto en la mesa. Él dice que una vasija, en el momento en el que la mano humana toca esta vasija, va dejando huellas, va dejando una pátina del tiempo. Y de alguna claro. forma, el ser humano va modificando la esencia de esta vasija. Y a lo largo del tiempo, entre más manchas tenga esta vasija, adquiere un valor estético más grande. Lo mismo te decía de los platos, de las vasijas. En Japón y en la cultura oriental, cuando una vasija se rompe, lo que hacen es, en lugar de tirarla a la basura, es llevarla a talleres especializados y lo que hacen es pegarla con oro. Entonces Sí, estas vasijas quedan con una huella y con unas marcas de oro que le dan un valor estético agregado a la vasija, perdón, al plato, y esto hace que estos elementos sean más caros, estos objetos sean más caros. Empieza a tener un valor agregado, no solo por el tiempo, sino porque el ser humano está tocando este elemento y lo está transformando. Al final, si tú de estos 5 o 6 platos que tenías, se rompieron tres, uno se rompió a la mitad y otro se rompió en 5 pedacitos, ya ningún plato va a volver a ser igual. Y entonces cada plato tiene un valor estético diferente. Y eso es algo que el mundo oriental lo tiene muy bien concebido y en el mundo occidental parece ser al revés, ¿no? A nosotros se nos rompe una vasija o un plato y lo primero que hacemos es tirarla a la basura y comprarte una vasija nueva, ¿no? sí, parece que son desechables, ¿no? Exactamente. Oye, y tocando estos temas cotidianos donde el ser humano pues está en contacto constante con la arquitectura, cuéntanos, Ricardo, para ti, ¿qué significado tiene la arquitectura en tu vida? Bueno, yo partiría antes del significado de la arquitectura en mi vida a responder a la pregunta de qué es la arquitectura, A ver, porque pareciera ser una pregunta muy fácil, pero es una pregunta muy compleja, porque incluso entre los mismos profesores que a mí me dieron clases, nunca se ponían de acuerdo si la arquitectura era arte o era técnica, o era una combinación de ambas cosas, o no era ni arte ni era técnica. Entonces, y también a lo largo del tiempo te vas dando cuenta que cada arquitecto te va diciendo que su definición de arquitectura. Y esta definición de arquitectura es totalmente diferente para todos, ¿no? Y la tuya, ¿cuál antes de pasar a la mía, me gustaría recordar un par de definiciones de arquitectura de adelante. arquitectos que admiro. Por ejemplo, Louis Kahn decía que la arquitectura es orden. Órale, Y hace una semana leí un libro de Hans Meyer en donde decía que el arte también es orden, ¿no? Al final, por ejemplo, en la música tú ordenas sonidos, en la pintura tú ordenas colores, en la literatura tú ordenas palabras y ordenas ideas. En el cine estás ordenando imágenes. tienes razón. En la fotografía estás ordenando la luz. Entonces, esta definición de Louis Kahn, a pesar de que es muy corta, me parece muy interesante. La arquitectura es orden. Pero, por ejemplo, hay otro arquitecto, uno de los arquitectos franceses más importantes, que es Le Corbusier. Le Corbusier decía que la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes bajo la luz. Que esto es una definición un poco más compleja y un poco, tal vez se puede discutir un poco más,
Sí, porque la arquitectura no solamente son volúmenes, ¿no? La arquitectura también son experiencias. La arquitectura también es orden, como decía Louis Kahn. No solamente son estos volúmenes que están bajo la luz y que tienen un juego magnífico y dinámico, ¿no? Por ejemplo, Luis Barragán, del que veíamos la casa hace ratito, decía que la arquitectura es emoción. Y él decía que creía en la arquitectura emocional porque la arquitectura tiene que ser una arquitectura que emocione por su belleza. Y la función de la arquitectura no solamente es resolver el problema material, sino también resolver las necesidades espirituales. Y creo que cuando vemos arquitectura nos damos cuenta de todo esto que nos acaba de decir o que nos decía Luis Barragán en su definición de arquitectura. Y en Barcelona recuerdo mucho la frase de un maestro que se llama Josep María Rovira, que él decía que la arquitectura es una referencia a otras arquitecturas. Es decir, cuando tú llegas a un edificio, posiblemente una puerta te recuerda a otro edificio que viste tal vez en Marruecos, o que viste en claro. Roma, o que viste en Mérida, o que viste en Cuernavaca. Entonces, esta idea de Josep María Rovira de entender que la arquitectura es una referencia a otras arquitecturas, me parece increíble. Y luego también hay una definición, me acabo de acordar de una definición de Octavio Paz. Ajá. Octavio Paz decía que la arquitectura es un poema que se cuenta con piedra, con tabique, con concreto, con acero y con cristal. Que eso Órale. también desde la parte poética de Octavio Paz me parece muy interesante, ¿no? Pero si te das cuenta, hay como muchas definiciones de arquitectura. ¿Y para Y ti cuál es, Ricardo? justo te iba a decir, yo creo que para mí la arquitectura es orden, es emoción, pero la arquitectura es esta forma de articular experiencias de lo espacial y de articular memorias, de articular recuerdos y de articular recorridos. Ok. ¿Por qué, Una- por, por qué hablo de experiencias? Yo creo que podemos profundizar un poquito más, pero me parece que la materia prima de la arquitectura es la experiencia de lo espacial, es decir, cuando tú estás habitando un edificio, ¿qué es lo que te hace sentir? Y creo sí, que pues ahí es lo que puede definir la arquitectura, ¿no? Desde mi opinión. fíjate que contemplando todas las formas de ver la arquitectura, de los personajes ya mencionados y la tuya, yo podría aportar de que, de acuerdo a escuchar a todas estas, desde mi punto de vista como ser humano, como escritor, te puedo decir que la arquitectura es arte, ¿no? Al fin y al cabo, Claro, porque es la que te hace sentir, te hace emocionarte, la vives, la sientes, la escuchas, la puedes tocar. Entonces, y también está esa parte creativa, ¿no? Esa parte de imaginación que lo vuelve única y repetible, ¿no? Cada arquitecto claro, tiene un distinto en su mente, cada obra de arte, por decirlo así, que se refleja en un edificio, su obra de arte, pues son distintas, ¿no? Y que atrás hay muchísimas personas que están, pues están como participando en ese arte. Y además, si lo vemos desde un lado económico, la arquitectura ha sido básica para el desarrollo de las sociedades desde que el hombre vivía en las cavernas, ¿no? claro, Es claro. una forma de organización, de jerarquías, de quién va quién consigue el material, quién lo va a construir, cómo, y ya entran los colores y todo esto, ¿no? O sea, es una Sí, mezcla de... con esto que me acabas de decir, me estoy acordando de tres proyectos que son proyectos que me han impresionado, sobre todo, que son proyectos que además no son recientes, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de estos edificios tallados y esculpidos en la roca en el Valle de Araba, en Petra, que Ajá, son, sobre todo son arquitectura funeraria, pero como esta necesidad de habitar y esta necesidad de experimentar y de que el edificio te haga sentir algo,
te lleva a tal grado de que una civilización se puso a tallar una piedra, ¿no? Una piedra enorme, y a través de tallar y de esculpir esta piedra, logró generar un espacio habitable. También recuerdo, por ejemplo, estas iglesias excavadas en la montaña de la Vilbela, de la Libela, en Etiopía, que son unas Ajá. iglesias, es una montaña, y en estas montañas empezaron a excavar, a sacar tierra, igual a esculpir y de alguna forma a trabajar como si esto fuera un yenga y a quitarle cosas, y fueron construyendo las iglesias. Y esta arquitectura la iban construyendo de la misma tierra que tenían. Es decir, no necesitaron otro material más que sus manos y la luz para poder moldear y poder generar este espacio arquitectónico. Y hace poco tiempo vi un artículo en El País Ajá. donde hablaban de una ciudad amurallada, que es la ciudad amurallada de Shibam, en Yemen, y le llamaban la Manhattan del Medio Oriente. Y son una serie de edificios que están construidos con adobe y con cal. Son edificios que tienen entre 10 y 15 niveles, pero es muy interesante ver cómo estas torrecitas están en medio del desierto y están construidos con la misma tierra, que son Sí. de lugares casi como si hubieran hecho un ejercicio de los niños que están en la playa y están construyendo un castillo. Literalmente lo que hicieron estos pobladores fue agarrar la misma tierra con un poco de agua y con un poco de cal y construir estos edificios, que son Sí, ahora sí magníficos. que la arquitectura también depende del lugar donde estés, ¿no? De Claro, los materiales que cuentas. Oye, Ricardo, pues mira, es momento de mandar saludos a la gente que nos está escuchando. Tenemos ya aquí un par de anuncios y dice, Leo Ser, saludos, Leos, gracias por estar aquí. saludos a Dice Leo. Brian Gaviota, saludos desde Zacatlán de las Manzanas. Saludos, Gaviota. Dice Erra César Güeri. Saludos, un gusto hacer el enlace con el arquitecto Ricardo García Santander. Esra, muchas gracias por contactarnos, este gran arquitecto que tenemos el privilegio de aprender de él. Te mando un saludo y hay otro Sal- arquitecto que nos está escuchando. saludos a Erra también. Fue mi alumno ahí en la Facultad de Arquitectura. Le mando un abrazo. Se ve que tienes varios alumnos por aquí que te están escuchando. Dice Tork Heck Satbal, excelentes comentarios del arquitecto Ricardo García Santander. Saludos, es mi tío. Es tu tío. Es mi tío, Dice sí. Víctor Mendoza, está etiquetando a otros arquitectos. Es lo Sí, bonito también a de este Víctor programa. le di clases, claro. Sí, es lo bonito de esto que la comunidad de pintores o de escultores o gente que trabaja en el medio se va conectando y pues nos comparten, ¿no? Un poco de ellos, sus preguntas, aportan al programa y dice, shows de Litiux, aplausos para Ricardo, un honor ser tu compañera en la maestría de RPA, abrazos a ambos. Gracias, shows. Muchas gracias Gracias, por tomar. Gisela, muchas gracias, abrazos. Nachieli BG, qué interesante charla, espero que quede en la página para seguir compartiéndola con amigos. Felicidades. Sí, Gracias, claro que Mayra, sí. felicidades, abrazos. La página queda registrada en Facebook. También la pueden ver en YouTube. Ya estamos subiendo todas las páginas, todos los programas en YouTube, con el nombre de Rodrigo Alcántara Jiménez, que soy su servidor, y ahí pueden encontrar todo el material de todos los artistas que tenemos. Dice Mariana Ramírez G. Felicidades, Ricardo. Gracias, Mariana, por escucharnos. Saludos a Mariana, Y, que también es mi compañera de maestría, igual que Mayra, el mensaje puro, pasado, ¿eh? y Gisela y Leo también. Muchas felicidades, Ricardo. Tienes mucha gente que te aprecia y que te está acompañando el día de hoy. También tengo otros comentarios aquí. Dice, me gustó mucho cómo el invitado explica la historia de la arquitectura de forma tan didáctica. Se nota que también es un gran docente. Pati Jiménez, claro que sí, Pati. Ahorita nos va a hablar un poco de su experiencia como docente. De hecho, va a ser la siguiente pregunta. Dice, felicidades al invitado joven entusiasta
dado por atreverse a pesar de las dificultades del idioma alemán. Eso habla muy bien de su entereza. Leticia Torres. Gracias, Leticia, por tus aportaciones. Saludos, Y Leti. claro, ¿no? El idioma, saber otros idiomas, te abren la puerta a otros mundos, básicamente. Dice, Claro. excelente definición del arquitecto: orden, emoción, articulación de memorias, experiencias, recorridos, experiencia de lo espacial. Felicidades, Teo López. Gracias, mi Teo, te mando un fuerte abrazo. Saludos. Y bueno, dice, felicidades al arquitecto, pone muy en alto a la arquitectura de México frente al mundo. Andy Carrillo, así es, como ya lo hemos Gracias, estado Andy. mencionando en otros programas, México está lleno de artistas y de gente muy talentosa. El chiste de esto es ser constante, disciplinados y confiar en uno mismo y apoyar al prójimo. También dice Nayeli, también recuerden que la arquitectura es el insobornable testigo de la historia. Octavio Paz, gran aportación, muchas gracias. ¿Cómo ves esa frase, Ricardo? Claro, es indudable que la arquitectura es una página de historia y evidentemente no puede, la arquitectura es el mejor testigo de esa historia que tenemos, ¿no? Y el mejor testigo de una cultura y el mejor testigo de, de una ciudad. Entonces, evidentemente la arquitectura no te va a permitir modificar la historia porque te la está contando al momento de verla. Dice Pau Aguirre Rich, un abrazo, saludos de parte de las 30B. Gracias, Saludos, Pau, por Pau. escucharnos. Victoria. Pau es parte de un colectivo que se llama Tres Ovarias y con ellas he colaborado en algunos proyectos. Hace 6 meses hicimos un proyecto de departamentos en Lago de Guadalupe, en Cuautitlán Izcalli, y espero que en algún momento se pueda construir ese proyecto. Saludos, Pau. Perfecto. Un saludo a todos los de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de Romero que nos están escuchando. Tenemos varios públicos de allá. Y dice Victoria Galdamés Farrera. Felicidades, Ricardo. Muchas gracias, Victoria, por tu saludo, tu buena vibra. Saludos, y bueno, Victoria. Ricardo, También es mi compañera de la maestría. te digo, puro fregonazo aquí. Ricardo, ahora sí, cuéntanos un poco sobre tu experiencia, sobre la parte de como docente. ¿Qué nos puedes hablar de eso, por favor? Sí, la parte docente es interesantísima y es un trabajo también complicado porque yo creo que la labor de un docente y la labor de un profesor es tratar de encontrar las virtudes de un alumno y potenciarlas o potencializarlas. Es decir, todos los alumnos y todos nosotros somos diferentes, todos vemos y entendemos el mundo de una forma diferente. Y yo creo que la labor de un profesor está en, primero, de alguna forma guiar bien al estudiante para que entienda cuál debe de ser la formación académica. Y la otra es encontrar esas virtudes que puede explotar, no solamente en la academia, sino después en su formación profesional. Y creo que eso es una labor que todo docente debería de lograr. Es muy complicada porque sobre todo ahorita que la academia está haciendo en línea, es un poco más difícil encontrar las virtudes de cada alumno, pero yo creo que esa es una de las misiones como profesores. Y creo que es algo que yo intento buscar. No sé si en algún momento lo logre porque es muy complicado, pero siempre encontrar estas virtudes y lo que te haga diferente a ti de otra persona y que lo puedas explotar, creo que es la misión del profesor. Y bueno, y ya de ahí pues hay otros elementos que pasan a segundo plano, pero que también son importantes, que la academia también a ti como profesor te permite estar en constante actualización y en constante conocimiento. Porque a mí luego me ha pasado que llegan Claro. alumnos, yo estoy dando 3 materias, una es proyectos, taller Ajá. de proyectos, la otra es teoría de la arquitectura y la otra es diseño urbano, pero sobre todo en taller de proyectos, que es la materia más importante de la formación del arquitecto, que es donde tienen que desarrollar los alumnos un proyecto de alguna mano guiados y acompañados por el profesor.
Tú pones un tema, Ah, no sé, por decirte algún ejemplo, desarrollar un edificio de viviendas y usos mixtos en alguna zona de la Ciudad de México. Entonces tú encuentras un terreno, les das un programa y a través de este terreno y este programa ellos van a desarrollar un proyecto arquitectónico. Tienen que explicarte de alguna forma las intenciones proyectuales que tienen, estas experiencias que hablábamos de lo espacial y cómo puedes articular la memoria, los recuerdos en este proyecto. Y tú como asesor y como profesor tienes que ir acompañando al alumno para que encuentre la mejor respuesta con las intenciones y con las ideas que ellos tienen para poder concluir y desarrollar ese proyecto. Y entonces para ello pues les tienes que ir dando una serie de pistas para poder llegar a los objetivos, también ayudarles con algunos consejos, ayudarles con algunos casos análogos, con edificios que realmente puedan expresar las ideas que ellos tienen en la cabeza y de alguna forma materializar esas ideas y verlas en papel. Y es muy interesante porque a veces los alumnos te traen edificios y arquitectos que tú no conoces, ¿no? A mí me ha pasado un par de veces que de claro. repente un alumno me enseña un proyecto de un arquitecto que yo no conocía, que yo nunca había visto, y al final se vuelve un aprendizaje conjunto. Entre el alumno y el profesor se está construyendo un aprendizaje y creo que esa es la misión de la academia, construir aprendizaje y construir experiencias a través de la relación entre el alumno y el profesor. Creo que Fíjate también es que una de las misiones de la academia, ¿no? sí, y creo que lo que mencionas, pues es muy valioso, ¿no? Prácticamente tú estás dejando semillas en muchas mentes de mujeres y hombres que pues son los próximos a escribir la historia por medio de la arquitectura, ¿no? Entonces, fíjate que tu papel dentro de la sociedad como arquitecto y como docente, pues es fundamental para que pues las personas que aún no nacen sepan cómo fue México, ¿no? En este caso. Claro. Y entrando un poco a este tema de México, ¿nos podrías decir, platicarnos sobre tu experiencia que tuviste en Conaculta, Enfoca México, en el programa Jóvenes Creadores, y qué tan importantes son este tipo de becas para los artistas y la cultura mexicana? Esta experiencia de jóvenes creadores, que es una beca de creación artística que te da Conaculta a través del FONCA, me parece que es un programa Ajá, muy interesante por varias razones, ¿no? Pero te podría mencionar las dos principales. La primera es porque no sé cómo esté funcionando ahorita, supongo que a distancia debe ser más complejo, pero lo interesante de esta beca del FONCA, de jóvenes creadores, es que había 3 encuentros de jóvenes creadores. La beca está ajá, dirigida principalmente a estas artes que ya hemos comentado, a cine, pintura, escultura, literatura, teatro, fotografía. Entonces, música. te dan, son música, exactamente música. También está diseño, animación gráfica, la acaban de incluir. Y también acaban de incluir lenguas indígenas, lo cual me parece increíble. Pero algo que es muy interesante de esta beca es la relación que puedes tener con todo este mundo de creadores artísticos, poder ver su trabajo, conocer sus procesos, intercambiar ideas, intercambiar opiniones con ellos, sobre todo en estos encuentros. Son encuentros que duraban entre 3 y 4 días. Había una sede, el FONCA te decía, el primer encuentro va a ser en Guanajuato. Entonces, los 100 becarios de Ajá, jóvenes creadores se iban a Guanajuato, se hospedaban en el mismo hotel, teníamos diferentes actividades en donde cada becario tenía que presentar su programa o su trabajo artístico y explicarte un poco cuál iba a ser el proceso y cuáles eran los objetivos que se tenían que plantear y alcanzar con esa beca. Entonces, es algo muy interesante brevemente, porque tu trabajo se trató. claro que sí.
Mi trabajo lo saqué en diseño arquitectónico, se llamaba Radiografías Lacustres, y el trabajo tenía 3 objetivos. El primer objetivo, como dividí este trabajo, era primero entender y analizar el por qué una ciudad como México, que es una ciudad donde antes había agua, porque era un lago, tenía estos 5 lagos que componían el Gran Valle del Anáhuac, se empezaron a disecar, y cómo es posible que en la actualidad la Ciudad de México tenga problemas de agua. Entonces, la primera etapa y el primer objetivo de este trabajo fue documentar y hacer esta investigación del pasado lacustre de la Ciudad de México y entender por qué sufrió estos procesos de desecación del lago. El segundo objetivo fue hacer una serie de dibujos de cómo el lago fue perdiendo su imagen y su forma, cómo los lagos cada vez empezaron a ser menos, cómo la mancha urbana empezó a crecer y a comerse estos lagos, y a esto fue a lo que yo le puse radiografías lacustres. Fueron unos mapas que primero dibujé a mano, después estuve dibujando en AutoCAD y al final creé unos grabados a láser que fueron los que expuse en la representación final que se hace para jóvenes creadores y que me permitieron de alguna forma sustentar y sostener el proyecto de la beca del FONCA. Y como tercer objetivo era proponer 3 proyectos puntuales, ya identificando como y conociendo toda la historia del por qué los lagos se habían disecado, por qué se modificó esta estética lacustre que tenía la Ciudad de México, hacer el dibujo y documentar todos estos procesos. Y puntualmente, al principio había propuesto 3 proyectos que al final se convirtieron solamente en 2 por cuestiones de tiempo, y la idea era generar espacio público hídrico, entendiendo que la Ciudad de México tiene estos problemas de agua, pero además tiene 4 meses en donde la Ciudad de México se inunda por la lluvia torrencial que tiene, ¿no? Al final la memoria de la ciudad recuerda que esto era un lago y evidentemente el agua otra vez quiere cubrir el entorno y el paisaje de la Ciudad de México, pero desafortunadamente ahora tenemos un espacio urbano que en lugar de proveer de una estética visual hidráulica y lacustre, pues lo que hace es volver un caos la Ciudad de México, ¿no? Cuando la Ciudad de México se inunda es caótica. Lo que veo, por ejemplo, no te preocupes, lo que veo acá en el sur, por ejemplo, es muchos incendios últimamente, ¿no? Y es debido a eso que nos estamos secando como ciudad, y es obvio porque en un espacio tan reducido está viviendo muchísimas personas. Zona conurbada, estamos hablando que hay más de 25 millones de personas, ¿no? Claro. Entonces, es un gran problema. Y la importancia de este tipo de programas para jóvenes creadores es relevante porque te dan un tiempo exclusivo para dedicarte a crear arte. Y fíjate que no sabía, porque tengo varios compañeros que se dedican a la escritura y han ganado esta beca, pero no sabía de arquitectura y el impacto que puede llegar en la sociedad. Y bueno, Ricardo, háblanos un poco. Tienes más de 15 años de experiencia en proyectos urbanos y arquitectónicos de viviendas, oficinas, espacios culturales del sector público y privado. ¿Qué nos puedes contar de eso? Háblanos de tu parte profesional, porque ya nos hablaste mucho de la parte teórica, de la parte de la relación entre el arte y la arquitectura. Ahora háblanos sobre la vida de un arquitecto y la práctica que lleva día a día para ejercer esta profesión. Sí, claro que sí. De nada más me gustaría terminar y complementar lo de jóvenes creadores, porque ya no terminé de hablar de los 2 proyectos que desarrollé. Uno de ellos era, identifiqué, por ejemplo, que Iztapalapa y Tláhuac son 2 zonas que carecen mucho de agua, entonces me enfoqué en estas 2 alcaldías. En Iztapalapa trabajé en el Parque Cuitláhuac, que es un parque que está en Avenida Guelatao, que además es muy grande porque casi va desde Ermita Iztapalapa hasta la Avenida Zaragoza. Entonces es un parque que actualmente le están metiendo mucho dinero y están haciendo muchos proyectos.
pero esta beca yo la tuve hace 5 años y lo que proponía era espacio público e hídrico, en donde Ajá, estaba proponiendo foros al aire libre, canchas de básquetbol, plazas cívicas que funcionaran como diques ajá, y que estos proyectos funcionaran cuando no fuera época de lluvia y que funcionaran como espacio público, como plazas cívicas, y cuando fuera época de lluvia que estos espacios se inundaran y generaran lagos artificiales, albercas, y que además esta captación de agua la pudiéramos almacenar y de alguna forma distribuirla en toda la alcaldía. En Tláhuac lo que proponía era reinundar el lago de Chalco, que está muy cerca de Mixquic, que ajá, está entre Mixquic y Chalco, y proponía lo mismo, este espacio público hídrico, en donde hubieran diferentes plazas y diferentes foros al aire libre, que cuando no lloviera pudieran funcionar como espacios abiertos y cuando fuera época de lluvia se pudieran inundar y generar diferentes cuerpos de agua y lagos artificiales. Y también en Mixquic proponía un panteón lacustre por cómo se vive el tema ok, del 2 de noviembre. Proponía una serie de estelas que estaban insertas en el lago, en donde las personas podían ir a dejar cenizas y poner algunas veladoras y que tuviera como esta estética y esta magia que tiene Páscuaro el 2 de noviembre. Y tener esta experiencia de agua, de cultura, del Día de Muertos, y todo esto de alguna forma articularlo, ¿no? Cuando yo te hablaba de articular memorias y articular recuerdos, a lo mejor este proyecto recurría a estos conceptos. fíjate Y ya, que es muy interesante. Ajá, adelante, adelante. no, que ya con esto terminaba lo de jóvenes Ah, ya. creadores y ya pasaba a lo de la experiencia Fíjate profesional. que ojalá alguna de las autoridades esté viendo este video o que si lo llega a ver, ponga atención y tomaran en cuenta estos proyectos para mejorar las condiciones para estas alcaldías, ¿no? Y que yo creo Claro. que cada alcaldía podría funcionar un proyecto de este tipo, ¿no? Y está muy interesante lo que trabajaste en esta etapa de tu vida. Te felicito, Ricardo. Y ahora sí, cuéntanos sobre esto que tienes más de 15 años de experiencia en estos proyectos. Sí, como ya lo habías dicho, yo empecé a trabajar cuando estaba en séptimo, octavo semestre de la carrera. Empecé a trabajar en una oficina que pertenece a la Facultad de Arquitectura, que es vinculación de proyectos. Ahí pude participar Ajá, en 3 o 4 proyectos que me fueron dando esta formación profesional. Y después de vinculación empecé a trabajar en una oficina que se llama Taller 6A del arquitecto Alejandro Sánchez, que en el mundo de la arquitectura lo ajá, conocen como el Manches, así es conocido y reconocido. Y ahí fue muy interesante porque fue el primer proyecto en donde me pude involucrar desde cero, y es el proyecto del Centro de las Artes de San Luis Potosí. Incluso en este ok, proyecto participaron grandes amigos. Participó Diego Ricalde, ajá, que ahorita tiene una oficina que se llama MMX y es una oficina muy afamada y creo yo de las mejores oficinas en México. Participó Alejandro Delgado, participó Marisa Flores, que también está empezando a hacer proyectos interesantes. Participó como restaurador Francisco Martínez, que también creo que tiene muy buenos proyectos. Se logró hacer como un gran equipo, y esta fue mi primera experiencia de dibujar y de entender un proyecto y pocos años después verlo construido. Y además es un proyecto muy interesante porque este Centro de las Artes de San Luis Potosí nació, o más bien reutilizó un edificio que había funcionado como cárcel. Era la penitenciaría del Estado. Era un ok, lugar que además era un edificio del siglo XVIII que estaba abandonado. Incluso estuvo preso ahí Francisco I. Madero. Se hizo también un museo de sitio. La celda donde estuvo preso Francisco I. Madero se respetó y se dejó como testigo del edificio. Pero algo ajá, que es muy interesante es entender cómo desde la parte cultural, la gestión que tuvo sí, el gobierno de San Luis Potosí
entendió que este espacio y este edificio de opresión, como era una cárcel, le querían dar un giro y hacer una antítesis y generar un edificio o un espacio que ayudara a la libertad y a la creación de las personas, como es una escuela de artes, ¿no? Entonces, Sí, fue un poco un acto de rebeldía, ¿no? exactamente un acto de rebeldía que me pareció un proyecto muy interesante. Y te digo, también ahí la misión de Alejandro Sánchez fue conjuntar un buen equipo. Creo que se hizo un muy buen equipo. Él evidentemente lideró todo el proyecto y sentó las bases de cómo iba a ser el diseño arquitectónico, pero al final entre todos pudimos construir este proyecto e idear cosas interesantes. Esa fue una de mis primeras Fíjate que dan experiencias en proyectos arquitectónicos. Perdón, adelante. que me dan ganas de ir ahí desde que me mencionaste al principio de la transmisión. Creo que estaría bien irse un fin de semana para conocer ese lugar, ¿no? Sí, sí, está increíble y la verdad es que quedó muy bien. De hecho, ese proyecto ganó un premio de Lina, que es el premio Francisco de la Maza, como mejor proyecto de restauración en el año 2010. Y creo que ese Ok. premio te da idea un poco de la calidad del edificio y de la calidad del conjunto, de cómo quedó este proyecto. Oye, Ricardo, y bueno, ya estamos llegando al final de esta transmisión. Y por último, quiero hacerte una pregunta que dice, ¿qué sigue para Ricardo García Santander? ¿Y qué te gustaría decirle a las y los jóvenes que están interesados en estudiar arquitectura? Bueno, lo que te diría ahorita de qué sigue para mí, los últimos proyectos que he estado desarrollando de manera individual, de manera individual y no, porque casi siempre han sido proyectos en colectivo. Por ejemplo, uno de los proyectos Ajá, que ahorita me viene a la mente es una escuela de danza que hicimos en Cancún con un amigo que se llama ok. Helmut Vale, que es la oficina HB Arquitectos, y Taller 360 con Héctor Guayaquil y Enrique Flores, y creo que fue un proyecto muy interesante. Actualmente, el último año estuve colaborando con una oficina que se llama ORU, que también es una oficina muy reconocida. Fueron unos proyectos para Sedatu, para este proyecto de mejoramiento urbano que se está generando en todo el país. Hicimos una serie de 5 proyectos, que fue un mercado, una biblioteca, una estación de bomberos, una unidad deportiva y una casa de cultura, que también fue muy interesante porque trabajar con varias oficinas, trabajamos con ORU, con una oficina de Colombia que se llama Taller Arquitectos y una oficina que se llama del Distrito, que también es de la Ciudad de México, y al final la construcción del pensamiento entre todos logró que los proyectos fueran muy interesantes. Estos proyectos se van a empezar a construir, creo que ya empezaron, de hecho ya llevan un par de semanas en construcción, entonces en 6 o 7 meses ya estarán construidos. Y me parece que este intercambio y esta idea de entender la arquitectura como colectividad también es muy importante. Y justo lo que te comentaba hace ratito, también colaboré con este colectivo de 3 jóvenes arquitectas que se llama Tres Ovarias, que también son unas arquitectas que entienden Ajá, muy bien la idea del espacio público. Son arquitectas que se acaban de recibir, entonces traen como mucha pila y mucho entusiasmo y también traen ideas como muy frescas y pudimos hacer estos departamentos en Lago de Guadalupe y creo que eso también va enriqueciendo un ok. poco la formación porque empezar con este proyecto que te comentaba de San Luis Potosí, de alguna forma ir transitando por varias oficinas como la oficina de Mauricio Rocha, la oficina de arquitectura 911 y ahora estar de forma independiente colaborando con otras oficinas, me parece que es muy interesante. Entonces, ¿qué sigue para mí? Espero que vengan más proyectos en colaboración con todas estas oficinas que te decía, tal vez ORU, tal vez 360, tal vez HB Arquitectos, tal vez Tres o varias, entre todos o por separado, y tratar de seguir también
preparándome un poco más para la academia. La academia me gusta mucho y creo que también me ha dejado mucha información y me sigue ayudando a construir mi formación profesional y a construir mi pensamiento. Y lo que me gustaría decirle a los chicos que están intentando estudiar arquitectura, yo les diría que lean todo lo que tengan en las manos. Yo creo que la lectura es lo que te fomenta la imaginación. La lectura te transporta a otros universos, te transporta a otras culturas, te hace inclusive imaginar y entender el espacio arquitectónico y el espacio urbano. A pesar de que lo estás leyendo, lo puedes imaginar y lo puedes sentir. Y creo que leer es lo más importante para un joven que quiere estudiar arquitectura. No Muy necesariamente bien. Y no tienen la que leer arquitectura, ¿no? arquitectura, ¿no? Sí. Hay que leer también literatura, hay que leer poesía, hay que leer todo lo que les caiga a las manos. Yo recuerdo que un profesor en la universidad me dijo, lean todo lo que les caiga en las manos. Ya ustedes después van a discernir si lo que leyeron les va a ayudar o no les va a ayudar, pero lean todo lo que les caiga a las manos. Pues muy bien, Ricardo, muchas gracias por tu explicación, por tus consejos que le estás dando a los jóvenes. Tómenlo en cuenta porque, pues sí, efectivamente la lectura es una herramienta básica para el desarrollo intelectual y creativo de una persona. Tenemos ya los últimos comentarios por aquí. Dice Israel Mac Peñalosa. Rich, siempre un gusto escucharte. Abrazo a la distancia. Es Gracias, un, Israel, por es un escucharnos. gran amigo y compañero de la carrera. Él estuvo conmigo desde el primer semestre. Entonces seguramente algunas historias que conté ahorita las habrá recordado porque él también las vivió. Qué bueno, qué padre que otra gente, pues este tipo de charlas pues le recuerde cosas gratas. Y dice Guillermo Vega Claro. Gómez, felicidades, mi estimado Ricardo, saludos. Muchas Saludos, gracias, Guillermo, Guillermo. por escucharnos. Y bueno, Ricardo, pues llegamos al fin de esta transmisión. Yo te quiero agradecer por tu maravillosa aportación pues a la cultura, por tu admirable profesión como docente y pues todas las personas que les interese el trabajo del arquitecto Ricardo García Santander, por favor comuníquense con él, ¿dónde te pueden encontrar? O algún Pues correo, una red social. me, me pueden encontrar en Facebook, literalmente como Ricardo García Santander, o me pueden encontrar Ok, en Instagram como RRR Santander. ok. Y también en Twitter, Quien no tenga en Twitter, ¿dónde te encuentran? igual 3 Rs, RR Santander. Ok, para los que estén interesados en requerir sus servicios, ver su trabajo, lo pueden hacer directamente con él, o si no, mándenme un mensaje a un servidor y yo se los conecto. Muchas gracias a Ezra Martínez por habernos puesto en contacto, al arquitecto Gracias a Ezra Ezra, Martínez. abrazos. Y bueno, pues llegamos a nuestro fin. Yo quiero agradecerle una vez más a nuestro público que se conectó, que nos regaló un poco de su tiempo. Sin ustedes este programa pues no sería lo que es hoy en día. Hoy ya llevamos más no sé, de 12,000 a 15,000 reproducciones y pues vamos creciendo. Afortunadamente la familia de los artistas somos personas muy unidas, muy conscientes, que al fin y al cabo queremos el mismo propósito que es pues mejorar como sociedad. Y desde nuestro lado, pues es aportar con un poco de cultura, un poco de arte, un poco de literatura, de arquitectura, de pintura, de escultura, de música y de cualquier arte que existe. También quiero agradecerle a Miguel que nos hizo una donación. Muchas gracias a todas esas personas, a Miguel Báez, a esas personas que están confiando en nosotros y que están creyendo en nosotros. Lo aprecio mucho. Gracias a los invitados como Ricardo e invitadas que han hecho este programa interesante.
y quiero invitarlos a todos a comprar su ejemplar de Andrómeda, La ciudad del inesperado. Es una novela policíaca escrita por un servidor. Yo soy Rodrigo Alcántara Jiménez y un gusto tenerlos de nuevo. Tenemos una sorpresa, Ricardo. Fíjate que dentro de 8 días vamos a tener a uno de los integrantes de la banda Telefunca. Aquellos que lo conozcan, pues saben de a qué me refiero. Y pues los vemos dentro de 8 días. El horario Perfecto. Va a cambiar, va a ser la transmisión a las 15 horas, a las 3 de la tarde de la Ciudad de México. Y bueno, debido a que el invitado se encuentra en Barcelona, pero bueno, no quiero dar más detalles, ya en la semana les contaré de qué va. Ricardo, muchas gracias. ¿Algo que Rodrigo, muchas gracias. No, pues nada más agradecerte la invitación y desearte mucho éxito en todas las sesiones que tengas y mucho éxito también en tu libro, que se venda mucho y que llegue a muchas personas. Sí, pues muchas gracias. Pues en eso andamos trabajando duro y próximamente ya te invitaré a la presentación de mi próximo libro, que es una recopilación de cuentos, Ricardo. Claro, encantado. Muchas gracias. Uno de nuestros invitados de honor. Y ya nada más vamos a despedir a nuestro público. Luis Villagrán, saludos. Erra César Mantenge, saludos. Saludos, dice, excelente plática, dice Luis Villagrán, felicidades. Y María Victoria Salas, muchas gracias al arquitecto Ricardo García Santander por compartir sus conocimientos y experiencias. Aprendí mucho, muchas gracias. Saludos, muchas gracias Victoria. Victoria, por escucharnos. Y maestro, nos vemos muy pronto, que se encuentre bien y que todos tengan una bonita noche. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Saludos a todos. Saludos.